Feliz tarde, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a nuestras más de 200 familias del distrito Chinameca. Qué alegría es mirar y notar en nuestro hermoso distrito que hay familias comprometidas y que cumplen la misión. Este es el eslogan de esta serie de seminarios: familias cumpliendo la misión. Y el día de hoy, de una serie de 6 temas, tenemos el segundo seminario, que lleva por título lo siguiente: consejos para mejorar la relación familiar. Y queremos iniciar entonces, estimados hermanos y amigos, poniendo la plataforma, el fundamento del bien hacer en la vida cristiana, que significa Cristo Jesús y su bendita palabra. Así es que en la primera diapositiva de nuestro seminario, usted va a encontrar la cita bíblica: Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. La palabra de Dios dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y ustedes pueden ver allí en la diapositiva, hermanos, las palabras resaltadas: grábate, incúlcales continuamente y háblales de ellas. Definitivamente, queridos hermanos, Cristo Jesús y su bendita palabra es el fundamento seguro, es el cerco protector en las relaciones matrimoniales, conyugales, y en nuestra relación, en la educación y en la formación de nuestros hijos como futuros herederos del reino de los cielos. Además, la sierva del Señor, en una diapositiva más, nos muestra lo siguiente. Ese texto ha sido extraído del libro Servicio Cristiano. Ustedes lo van a ver ahí en su pantalla. Y esa gema dice lo siguiente: un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. ¡Qué maravillosa expresión de parte de Dios a través del espíritu de profecía! Y ustedes pueden notar, allí pudieron notar en la diapositiva las palabras resaltadas. Un hogar piadoso es un argumento muy poderoso. De hecho, hermanos, es el mayor argumento, porque un hogar convertido, un hogar transformado, un hogar que vive los principios cristianos, un hogar que vive redireccionado para el cielo por la influencia del Espíritu Santo, es un hogar donde no se puede debatir, donde no se puede confundir, donde no se puede negar la fe, porque ésta se hace evidente a través de lo más puro, de lo más noble y de lo más santo que se experimenta en ese hogar. El desafío que Dios nos da entonces como familias cristianas es poder dar al mundo un mensaje, poder llegar a ser luz a través, queridos hermanos, de nuestras prácticas dentro del hogar. Que cuando cada visitante entre a nuestro hogar pueda sentirse como en el mismo cielo. Con tanta razón, Dios desea que cada hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. Ahora, miren lo siguiente. Queremos compartir, y por el tiempo pues es corto, pero vamos a ir dejando ahí en un tiempo las diapositivas.
De manera que ustedes puedan ver, porque son 20 factores. Dice aquí el título del encabezado. La buena relación familiar no es producto de la casualidad. Debe existir una intencionalidad en el cultivo de una noble dinámica en el hogar. Ahora, para lograr esa noble dinámica en el hogar, para tener esa intencionalidad en el hogar, el seminario nos ha marcado 20 principios. No podemos ver todos, pero miren, ustedes están viendo allí los primeros 7. Y quiero enfocarme especialmente en los 2 primeros que están resaltados, en el punto número 3 y el 6. El número 3 dice, reconozco los avances de mi pareja y de mis hijos. Bien es cierto, queridos hermanos, que pues somos imperfectos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga el bien. El corazón es engañoso. El corazón del hombre es engañoso. Y sin embargo, queridos hermanos, Dios, recuerden que la palabra del Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, donde el día va en aumento hasta que llega a ser perfecto. Estamos en un proceso de renovación y de transformación por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso significa que en el día a día habrá algunos cambios que Dios ha de estar haciendo en el esposo y en los hijos. Es verdad que muy a menudo lastimamos, olvidamos, no cumplimos las promesas, no nos comprometemos, fallamos en los quehaceres del hogar, por ejemplo, en los anhelos no cumplidos, cuando nos casamos. Pero tenemos que reconocer esos pequeños cambios, formas, maneras, hábitos que Dios ha ido transformando en nuestra vida, de manera que esto sea un aliciente. Tenemos que enfocar nuestros ojos y nuestro corazón en los afectos, en las cosas positivas, en aquello que Dios ha estado cambiando y transformando en nuestros hogares, en la vida de mi esposo, de mi esposa, en la vida de mis hijos. Eso es importante. Incentivar más lo positivo y cerrar el corazón y la mirada hacia los rasgos negativos de la pareja o de los hijos, de manera que lo positivo se vaya fortaleciendo más y más en la vida. En el caso del número 6 dice, orientando su vida hacia el servicio. La sierva del Señor, recuerden lo que dicen Hechos de los Apóstoles, que la verdadera felicidad se encuentra en la felicidad que encontramos al servirle a los demás. Si queremos ser felices, hermanos, el servicio es fundamental en la vida. Cuando usted esté triste, cansado, desanimado, desesperado, vaya, visite, ore, sírvale a la gente. Como familia tengamos un proyecto misionero con algún vecino, con algún amigo, algún necesitado, algún desprotegido, con alguien que esté sufriendo. Eso, queridos hermanos, traerá verdadera alegría y felicidad al corazón. En la siguiente diapositiva podemos encontrar los siguientes 7. Quiero resaltar el número 8, que dice así: cuido que sus decisiones estén respaldadas por un principio. Hablando de los principios bíblicos. Tenemos que asegurarnos, queridos hermanos, que nuestros hijos tomen decisiones que honren el nombre de Jehová. Tenemos que asegurarnos a través de nuestro caminar con ellos, la instrucción, la educación, el dominio propio, principios de vida, que el día de mañana ellos puedan luchar con éxito la batalla contra el mal. De manera que sean nuestros hijos una generación que arrebate el reino de los cielos. Recordemos, hermanos, que la religión no se hereda. Tenemos que animar, incentivar, instruir a nuestros hijos, que cada uno de ellos pueda tener una relación íntima, personal, estrecha con Cristo Jesús. Dice el punto número 11, doy a conocer a mis hijos lo que espero de ellos. Tenemos que ser claros con nuestros hijos, con mi esposo, con la esposa. Tenemos que ser claros lo que esperamos, qué principios deseamos inculcar, qué hombres y mujeres esperamos de ellos en el futuro. Tenemos que ser claros en el asunto de la vida injusta y darles herramientas que les permitan vivir con éxito en la vida cristiana. Hablarles de la importancia de la reverencia, del orden, de la limpieza, de la pureza, de la serenidad.
de la alegría, de las finanzas, de las decisiones futuras. De manera, queridos hermanos, que ellos siempre caminen por el sendero estrecho. El número 12 dice, mantengo presente que estoy trabajando con personas y no con estereotipos. Y esto, hermanos, es importante. Recuerden que Cristo Jesús nos dice, el que viene a mí no le echo fuera. Dios nos acepta tal como somos. Los brazos de Cristo están abiertos como en la misma cruz del Calvario, queridos hermanos. Por lo tanto, es la misma posición que debemos tener hacia nuestros hijos. Aceptarlos, amarlos así como son. Cada uno serán diferentes. Podría usted y yo, podríamos tener 1000 hijos y cada uno de ellos sería diferentes. Diferente carácter, diferente temperamento, diferentes gustos. Y al final del día, hijos nuestros. Amemos a nuestros hijos, aceptémoslos así como son. De manera que reconozcamos que son diferentes y a pesar de eso, estamos trabajando con ellos. En Obreros Cristianos, Cristo Jesús habla de eso a través de la sierva del Señor. Cómo Cristo se relacionó con los 12 discípulos. Y cómo Dios espera que nos relacionemos de esa misma manera con nuestros hijos, que aun cuando son diferentes, son futuros herederos del reino de Dios. En la siguiente diapositiva, usted va a encontrar los últimos 6 principios. Mire, por ejemplo, el 17. Permito discutir los procedimientos con mis hijos, aceptando que no siempre yo tendré la razón. Y esto tiene que ver con los principios y las formas y maneras de hacer las cosas. Los principios no son negociables. El orden no es negociable. La limpieza no es negociable. La puntualidad no es negociable. Hay cosas, queridos hermanos, la responsabilidad, el cumplimiento con los deberes en la casa. Cada quien debe de tener un trabajo, un quehacer en el hogar. No son negociables. Pero las formas pueden cambiar. Y es allí entonces, hermanos, donde debemos entrar en diálogo con nuestros hijos, de manera que se sientan ellos tomados en cuenta en la empresa familiar de construir un hogar para Cristo Jesús. El 18 dice, muestro coherencia entre lo que digo y lo que hago. Hay un dicho que me gusta mucho donde dice, papá, grita más fuerte, que tus actos me impiden escuchar lo que me dices. Podemos estar recalcando mucho la palabra de Dios, pero esta es echada por tierra cuando el Padre no es coherente con la misma palabra. Podemos nosotros decirle a nuestros hijos, hijos, sean fieles a Dios, pero nuestros hijos se dan cuenta cuando no diezmamos, por ejemplo. Nuestros hijos se dan cuenta cuando no respetamos el día sábado como día santo del Señor. Y por más que les digamos a nuestros hijos, hijos, sea fiel a Dios, lo que ellos viven en casa, en el hogar, echará por tierra la bendita palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser coherentes. Si decimos decirle a nuestros hijos, sean fieles a Dios, primero nosotros como padres debemos ser fieles a Dios. Si decimos, hijos, nunca se olviden de Dios, amen a Dios, nosotros nunca tendremos entonces por qué olvidarnos de Cristo Jesús. Y finalmente, la última, la 20, analiza la representación de mis hijos, tienen en sus éxitos y fracasos. Tenemos que ayudarlos, queridos hermanos. Cuando nuestros hijos tienen éxito, debemos darle el tono en la vida necesario, no elevarlos demasiado, y así cuando fracasan, pues también estar allí para levantarlos, de manera que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres ecuánimes, es la palabra correcta, ecuánimes, sean equilibrados. Dice la sierva del Señor que tenemos que enseñarles a que tengan dominio propio, o sea, que ellos aprendan a gobernarse solos. Usted podrá descansar en paz y podrá sentirse exitoso en la educación de su hijo cuando su hijo, aún faltando su presencia, pueda tomar las decisiones correctas. Eso es educación, eso es dominio propio. Que el niño y la niña aprendan a gobernarse solos. Finalmente, queridos hermanos, dice la siguiente diapositiva. Para mejorar la relación familiar de manera integral, mediante la relación salvadora con Cristo, no solo por medio de la búsqueda del desarrollo espiritual, sino también fortaleciendo las dimensiones social, cultural y física. Seamos padres integrales, queridos hermanos, en la formación de nuestros hijos. Y la última diapositiva
lleva el siguiente título. Ustedes podrán verla ahí en pantalla. Conviene abrir espacios de diálogo con los hijos para, y ahí vienen 5 aspectos. Solo quiero detenerme en el número 3. Dios, hermanos, no quiere darle hijos al diablo, y esa es una preciosa realidad. Cada hijo e hija que Dios nos da, Dios espera que sean herederos del reino de Dios. Por lo tanto, dice el tercer principio, que debemos de abrir un espacio de diálogo con nuestros hijos para comprender la importancia de la elección del compañero o compañera de la vida. Cada hogar ha de levantar el altar en el centro, el altar donde Cristo Jesús descansará. O también cada hogar se irá desviando y se irá apartando de Dios, dependiendo del cónyuge, de la pareja, el esposo y la esposa que esté al lado de nuestros hijos. Así que, queridos hermanos, estos son conceptos y principios. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, nos motive, nos impulse en la ardua labor de hacer cada hogar de nuestra iglesia no tan solo un pedacito de cielo en esta tierra, sino una herencia para Jehová. Dios les bendiga. En tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón.